Hola, buenos días. Somos el equipo 2 y nuestro tema es la forja. Los integrantes son Álvarez Juárez Luis Ángel, Mesa Michimani Jorge Abraham, Orduña Mauleón Alejandro y Torres Ruiz Víctor Manuel. Bueno compañeros, mi nombre es Luis Ángel Álvarez y bueno, hablaremos de la forja de metales, métodos y aplicaciones. La forja de metales es una habilidad tradicional que se ha convertido pues fundamental en los procesos de manufactura. Y bueno, como definición de forja, podemos decir que es un proceso que implica dar forma al metal mediante la aplicación de fuerzas de compresión. Generalmente el proceso de forja lo que se hace es elegir un metal o alguna aleación, ya sea el acero, aluminio, hierro o bien otros metales. Para cuando ya se tenga el diseño y las herramientas que darán forma de metal, se calienta en un horno a altas temperaturas para que sea maleable, bueno, moldeable. Y así ya cuando esté caliente se le somete pues a la fuerza de compresión, que puede ser pues el martillo, bueno, un martillo o una prensa para poder moldearlo fácilmente. De ahí viene el enfriamiento, que puede ser de manera controlada o bien sumergiéndola en un líquido, como lo puede ser el agua, el aceite o la salmuera. Hablemos un poco de las aplicaciones, ya que son algo amplias. Pueden ser desde la creación de componentes de automóviles, aviones, maquinaria industrial y hasta el sector aeroespacial. Podemos decir en sí que la forja es un método transformador, porque pues cambia la forma y las propiedades del metal. Así tenemos una estructura mejorada que pues aumenta su resistencia y durabilidad. Existen cuatro tipos de forja. El primero es la forja libre, que pues es el tipo de forja industrial más antiguo. Consiste en que el metal se deforma entre martillos o prensas, pues vaya, sin que se use un molde. En sí, solo herramientas simples. Se usan para piezas grandes o únicas. El segundo es forja con estampa. Esto consiste en poner el metal caliente entre dos moldes que al cerrarse le dan ya la forma que deseamos. Entonces al aplicar la presión el material se adapta al molde. El tercero es el forjado isotérmico. Es cuando la pieza y el molde están a la misma temperatura para lograr piezas más precisas y de mejor calidad. Y el último es el forjado recalcado, que consiste en comprimir un extremo de una pieza metálica para hacerlo más grueso y con la forma deseada que pues, nosotros queramos. Los métodos de forja se clasifican por la temperatura a la que se trabaja el metal. Está el forja en frío, templado y caliente. Les hablaré de los tres. En forja en frío, pues se trabaja el metal a temperatura ambiente. Y bueno, esto da gran precisión y un buen acabado. Pero la cosa aquí es que requiere más fuerza y bueno, el material se puede agrietar. Forja templado o también lo conocen como tillo. Se trabaja el metal a una temperatura intermedia entre el frío y el caliente. Este busca un equilibrio y pues requiere menos fuerza que en frío y ofrece mejor acabado que en el caliente. Y en la forja en caliente, pues se calienta el metal por encima de su temperatura de recristalización. Esto permite deformarlo fácilmente y obtener pues piezas grandes aunque con menos precisión. Hola, mi nombre es Jorge y ahora yo les hablaré sobre los métodos de forja por proceso. En este caso van a existir varios métodos, empezando con lo que es la forja con martillo o estampación. En este caso se va a consistir de dar forma al material mediante golpes repetidos de martillo. Después lo que es la forja en prensa, aquí la presión es muy lenta y continua, lo que nos va a permitir mayor control en todo el proceso. Después tenemos lo que es la forja con matriz abierta o Smith, en el cual se va a comprimir el metal entre dos troqueles planos sin darle una forma final exacta. Después la forja con matriz cerrada o impresión. En este caso el metal se coloca en una matriz con forma de molde, logrando geometrías más definidas.
La forja con rodillos, como su nombre nos dice, mediante un rodillo va a adelgazar y alargar el metal. La forja molesta se va a utilizar para aumentar el diámetro del material, comprimiendo su longitud. La estampación, en este caso, va a disminuir el diámetro del metal mediante martillado o presión. Para la forja isotérmica, tanto el metal como los troqueles se mantienen a la misma temperatura, esto para mejorar la calidad. Y por último, la forja electrohidráulica. En este caso se usan descargas eléctricas de alto voltaje para deformar el metal. Y en resumen, cada método se va a adaptar a diferentes necesidades, desde dar precisión en la forma hasta mejorar propiedades del material. Continuando con los metales forjables y sus aplicaciones, primero tenemos el acero al carbono, en el cual se utiliza en la automoción, construcción y en la industria aeroespacial. Después tenemos lo que es la aleación de acero, la cual va a ser ideal para piezas que soportan mucho esfuerzo mecánico. El acero inoxidable nos va a ser muy común en dispositivos médicos, equipos marinos y procesamiento de alimentos, gracias a su resistencia a la corrosión. El aluminio y sus aleaciones son ligeros. Estos se van a utilizar en la industria aeroespacial, en automóviles y en bienes de consumo. El titanio, por su alta resistencia y su bajo peso, se va a aplicar en implantes médicos, en la automoción de alto rendimiento y en el sector aeroespacial. Y por último tenemos las aleaciones a base de níquel. Estas se van a encontrar en motores a reacción, plantas químicas y en generación de energía. La elección de un metal siempre va a depender de factores como su resistencia, el peso y la resistencia a la corrosión que éste tenga. Y ahora entrando a lo que es las aplicaciones en la industria automotriz, la forja tiene un papel fundamental, ya que esto asegura piezas muy resistentes que trabajan en condiciones extremas. Algunos ejemplos de esto van a ser los componentes de motor, como los cigüeñales, las bielas, los árboles de levas y las cabezas de los pistones. Después tenemos lo que es la transmisión, en este caso van a ser los engranajes y los componentes que deben de soportar altas cargas. Y por último el chasis, en piezas como ejes de ruedas, muñones de dirección y brazos de suspensión. Todas estas piezas deben de soportar grandes tensiones y esfuerzos, y por eso la forja es la mejor opción para fabricarlas, ya que sin la forja los autos no tendrían la durabilidad. Mi nombre es Alejandro Orduña Mauleón y yo voy a presentar algunas aplicaciones de la forja en algunas industrias y otras aplicaciones importantes. Bueno, como se observan en estas diapositivas, hay muchas aplicaciones. Una de ellas es el equipo industrial pesado, que se utilizan prensas, bombas, equipos de minería, maquinaria de construcción. Esto requiere piezas robustas capaces de soportar cargas pesadas y condiciones duras. La máquina agrícola se usa en equipos como tractores, cosechadoras y arados. Componentes que incluyen engranajes, palancas, ejes y husillos que requieren alta resistencia al desgaste y la fatiga. En defensa militar se requiere para fabricación de tanques, camiones, barcos y aviones. Los componentes incluyen blindaje, componente de armas y piezas estructurales de vehículos y equipos militares. Hay un sector que es el aeroespacial. Ahí se forjan componentes como palas de turbina, trenes de aterrizaje y soportes de motores. Estos elementos deben soportar altas temperaturas, presiones y fuerzas, por lo que se utilizan aleaciones espaciales como el titanio, que ofrecen una resistencia relación peso. Bueno, ahora pasemos a otro ámbito que es la energía. Tanto en generación térmica como renovable, la forja se aplica en turbinas, generadores y componentes sometidos a altas tensiones. También es clave en la industria del petróleo y gas, en equipos de perforación y válvulas. Bueno, volviendo a la maquinaria agrícola y la industria pesada, encontramos piezas forjadas, como los tractores, prensas y excavadoras. Todo esto debe resistir un desgaste constante y cargas muy elevadas. Y finalmente pasemos a otras aplicaciones importantes, que lo son como el sector militar. La forja se utiliza para fabricar partes estructurales de tanques, barcos y vehículos blindados, así como los componentes de armamento y por su resistencia al impacto de la deformación. En la industria ferroviaria se utiliza para la producción de diversos componentes, y pues esto es muy importante ya que debe soportar cargas y tensiones pesadas para la realización correcta del trabajo. En dispositivos médicos debe ser una soldadura un poco distinta, ya que
debe cumplir con otras normas diferentes a la de industria normal, que puede ser parecida, pero igual para ciertas temperaturas, para ciertos esfuerzos. En lo médico debe de ser también para norma de salud. Y pues por último en herramientas y deportes, para herrajes, equipos deportivos como los palos de golf o una simple bicicleta que todos tenemos. Y las propiedades mecánicas deben ser superiores de los metales forjados, como su alta resistencia a la fatiga, al impacto y deformación, lo que hace ideal para diversas aplicaciones. Hola, mi nombre es Víctor y yo les hablaré sobre otras aplicaciones importantes de la forja. Como se trató a lo largo de las diapositivas, la forja tiene una gran presencia en industrias muy grandes, tales como la industria automotriz y la industria aeroespacial. Sin embargo, también es aplicada o también es utilizada en otras industrias, tales como la industria ferroviaria, en la producción de diversos componentes como ejes y acoplamientos. También en dispositivos médicos, en instrumentos quirúrgicos, implantes y dispositivos ortopédicos, en herramientas y deportes, ya que con la forja podemos hacer herramientas manuales tales como martillos, llaves, herrajes, y también podemos hacer equipos deportivos como palos de golf, bicicletas y equipos de montañismo. Las propiedades mecánicas superiores de los materiales forjados, como su alta resistencia, resistencia a la fatiga, impacto y deformación, los hacen ideales para estas diversas aplicaciones. Podemos observar que la forja no solo está presente en industrias muy grandes como la automotriz y la aeroespacial, sino que también la podemos ver en otros ámbitos un poco más cotidianos para nosotros, tales como en los dispositivos médicos y en las herramientas y deportes que utilizamos día a día. Ahora pasemos con la conclusión y con la pregunta: ¿cuál es el futuro de la forja? La forja de metales se erige como un proceso vital y versátil en la fabricación moderna, que combina a la perfección técnicas tradicionales con tecnologías avanzadas, desde el acero al carbono en la construcción, desde el titanio en la industria espacial. La forja de metales satisface las demandas cambiantes de diversos sectores con fuerza y precisión. El proceso de forjado es un proceso que lleva bastante tiempo. Es un proceso bastante importante y que se puede adaptar a varias necesidades, que también nos puede llegar a dar diversos tipos de productos finales. Por lo tanto, podemos concluir que el futuro de la forja es bastante claro, y es que se seguirá usando durante los próximos años en todos los procesos importantes, en industrias muy grandes y en otros sectores un poco más del aspecto cotidiano. Es importante que nosotros conozcamos este proceso, debido a que es un proceso muy utilizado en la industria y es algo que nos importa mucho a nosotros como ingenieros. Entonces, la forja es un proceso algo simple, bastante fácil de entender, pero que es bastante importante y bastante usado, y que seguirá siendo usado a lo largo de los años en la industria. Ahora les explicaré la tabla que se realizó. El proceso es el proceso de forjado. Aquí tenemos unas imágenes que nos sirven para poder visualizar lo que es este proceso. Empecemos dando la definición técnica. La forja primordialmente es el proceso básico y primario de tipo mecánico de deformación plástica equivalente para metales, utilizado en una gran variedad de procesos, desde los que tienen que ver con nuestra vida cotidiana hasta los procesos fundamentales para el desarrollo de grandes industrias. Las máquinas de forja incluyen marinetes y prensas de forjar con acondicionamiento mecánico o hidráulico. Otra característica principal es que estas máquinas tienen movimientos simples de traslación. Estos procesos pueden ser de dos tipos, en caliente y en frío. Este último tiene varios nombres especializados. Los procesos en frío son realizados en piezas pequeñas, pero para deformaciones grandes es necesaria la aplicación de calor. De las grandes ventajas de la forja es que la pérdida de material es muy pequeña. Después de dar esta definición técnica, ahora hablemos de los productos terminados. Al forjar en caliente, los productos que obtenemos son más grandes a comparación de los productos de la forja en frío. Esta forja en caliente nos permite fabricar partes pesadas y de gran volumen. Sin embargo, por esta misma situación, existe una tolerancia muy grande. Por lo tanto, el producto que tengamos después de la forja debe ser llevado a otra máquina para realizarle un proceso más fino y para que nos quede la pieza exacta que queremos. Algunos de los procesos que se encuentran en este forjado en caliente son la forja libre o de matriz abierta, que en este caso
no se pone ningún molde, sino que simplemente se pone el metal, se calienta y con una prensa y a base de golpes o de choques se le da la forma que uno desea. Aparte de las grandes partes de gran volumen que se pueden llegar a fabricar con esta forja en caliente, también se pueden realizar un poco más pequeñas, tales como las bielas o diferentes mecanismos o partes necesarias para otras industrias, así como también los árboles de leva, etc. Ahora hablemos sobre las piezas o los productos terminados de la forja en frío. La forja en frío es un proceso en el cual un producto se forma mediante alambre y una matriz a temperatura ambiente. Por eso se dice que es en frío. Este proceso es el más eficiente y utiliza la menor cantidad de material. Por lo tanto, este es un proceso muy utilizado para producciones masivas o comerciales, para productos como tornillos, como tuercas, entre otros, o incluso como monedas. Además, otros productos que se pueden obtener de la forja en frío son los pernos de bola, tornillos de fijación, pernos de carruaje, tornillos a prueba de fugas, entre una gran variedad de tornillos. Por lo tanto, podemos definir que la forja en frío nos da productos más pequeños, pero a su vez más exactos, sin tantas tolerancias o con tolerancias muy pequeñas, mientras que el forjado en caliente nos da productos más grandes, pero que normalmente se tienen que llevar a otros procesos para eliminar los acabados no deseados. Ahora hablemos sobre las materias primas ocupadas en este proceso. Generalmente los metales que no son muy frágiles pueden someterse a procesos de forja, pero los más importantes o los que más se utilizan son el acero aliado, el aluminio, el latón, el acero al carbono, el cobre, el acero dúplex, el níquel, el acero inoxidable, titanio y acero para herramientas. Podemos observar que la forja está totalmente enfocada en el aspecto de los metales. La imagen que tenemos aquí nos muestra un ejemplo de los diferentes materiales que se pueden utilizar: el aluminio, el latón, el bronce, el acero, el cobre, entre otros. Eso sería todo de mi parte, los dejo con mi compañero. Siguiendo con lo que son las herramientas y los equipos, vamos a tener las máquinas principales. Estas van a ser los martillos de forja, los cuales van a poder ser manuales en masas o mecánicos. Martillos de caída libre o martillos neumáticos. En esta imagen podemos apreciar un martillo neumático de forja tipo C41 de 40 kilogramos, utilizado para procesos de conformado en caliente. Continuando con las prensas, vamos a tener del tipo hidráulicas, las prensas de fricción y las prensas mecánicas. Estas se van a usar para deformar el material lentamente y con gran precisión. En esta imagen podemos apreciar una prensa hidráulica de bancada tipo manual que está basada en el principio de Pascal para generar fuerza compresiva mediante un cilindro hidráulico. Después tenemos lo que son los troqueles y los dados, los cuales son los moldes de acero donde se va a colocar la pieza incandescente para poder darle la forma final, la forma en matriz cerrada. Los equipos de apoyo, en este caso vamos a tener lo que son los hornos de calentamiento, que pueden ser de gas, eléctricos o de inducción, donde se va a elevar la temperatura del metal hasta alcanzar la plasticidad adecuada. Podemos ver en la imagen un horno de forja H3 de Energisa, diseñado para calentar el hierro hasta 1300 grados centígrados mediante 3 quemadores. Este va a tener un porcentaje de consumo de 75% de gas. Después tenemos lo que son las tenazas y pinzas, que van a manipular las piezas al rojo vivo. Los yunques y mesas de trabajo, que son superficies metálicas de alta resistencia para poder apoyar y conformar las piezas. Y por último tenemos las herramientas adicionales. Dentro de estas están los calibres y las galgas de control, los dispositivos de enfriamiento, que son tanques de agua, aceite o aire controlado, y los sistemas de lubricación para reducir el desgaste de troquel y mejorar el fluido del material. Ahora vamos a entrar a lo que son las variables del proceso. En este caso, las variables que van a influir directamente en la calidad y el resultado de la forja van a ser la temperatura de forjado. Es fundamental porque esta va a determinar la plasticidad del metal y nos va a hacer evitar grietas. En este caso tenemos ejemplos de distintos materiales, por ejemplo el acero de entre 900 a 1250 grados centígrados o el aluminio de 350 a 500 grados centígrados. Otra variable va a ser la fuerza aplicada. Esta siempre va a depender del tamaño de la pieza y del material.
se va a medir en toneladas de fuerza, en prensas o en la energía de impacto de los martillos. La velocidad de deformación, en inglés strain rate, va a determinar cómo fluye el material dentro del troquel. En caso de que sea muy rápida, va a haber un riesgo de grietas superficiales, y en el caso de que sea lenta, va a haber un exceso de oxidación o enfriamiento prematuro. El tiempo de exposición. Este va a ser el tiempo que la pieza va a permanecer dentro del horno o bajo deformación. Para el caso de que es excesivo, va a tener una oxidación y una descarburización. En el caso que sea insuficiente, va a carecer de conformado. El número de golpes o ciclos. En martillos se va a contar el número de impactos hasta alcanzar la forma deseada, y en el caso de las prensas se controla el número de pasos de deformación. La atmósfera del horno, esta puede ser oxidante, neutra o controlada, ya sea con gas inerte, para evitar defectos superficiales. Y por último, la lubricación y la fricción. En este caso va a ser el uso de grafito o aceites especiales o vidrio en caliente, que influyen en la vida útil del troquel y en el llenado correcto de cada cavidad. Y por último vamos a tener lo que son las velocidades y los avances. La velocidad de deformación, que esta va a ser la variable más usada en metalurgia para caracterizar con qué rapidez vamos a deformar un material, va a estar dada por que va a ser igual a la velocidad de deformación de S a la menos 1. H, que va a ser la altura instantánea de la pieza en milímetros o metros, y dH sobre dt, que va a ser la velocidad de cambio de la altura en milímetros sobre segundo o metros sobre segundo. La velocidad del embolo en prensas, esta velocidad lineal del punzón o el embolo de la prensa, la cual va a estar dada de B es igual a C sobre T, donde B va a ser la velocidad del embolo en milímetros sobre segundo, S va a ser el recorrido o la carrera en milímetros, y T va a ser el tiempo de la carrera en segundos. Aquí tenemos dos casos, y para prensas hidráulicas típicas la velocidad va a estar entre 5 y 60 milímetros sobre segundo, y en prensas mecánicas de hasta 250 milímetros sobre segundo. La energía de impacto en martillos de forja, esta va a estar dada como E igual a un medio de M por B al cuadrado, donde E va a ser la energía de impacto, M va a ser la masa del martillo y B la velocidad de caída o impacto. Y por último vamos a tener lo que es el avance del material en troqueles. Y en las operaciones de forja en matriz cerrada, el avance entre cavidades o